Fray Luis Javier Rubio, sacerdote dominico, licenciado en Teología, especialidad en Moral en la Universidad Pontificia de México, licenciado en Administración de Empresas, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y maestro en Realidades Latinoamericanas y Pensamiento Social Cristiano en la Universidad Autónoma de Artes y Ciencias de Chile. Se ha desarrollado como presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, profesor de Teología en la Universidad Pontificia de México y coordinador del área de Teología Moral, moderador de estudios institucionales de los dominicos en México, rector del Instituto de Formación Intercongregacional de México, profesor y conferencista invitado en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad Intercontinental, en el INDOSOC, en el Instituto Pedro de Córdoba en Santiago de Chile y miembro del Consejo Directivo de INDOSOC. Autor de diversos artículos en revistas especializadas de teología y de divulgación. Me voy a permitir ahora hacer una lectura de este problema que nos acaba de explicar el doctor, tal como la hemos hecho aquí en el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. Y esto porque sin duda hemos ido viendo pues que la situación de injusticia, de desigualdad, pues cada vez permea más en nuestro país. Y a partir de las reflexiones que hemos realizado en estos últimos años, pues hemos visto que como cristianos no podemos dejar que este problema continúe sin que pongamos manos a la obra. Siempre pues para un fraile y presbítero pues es difícil hablar frente a sus pastores, así que lo hago con cierto temor y temblor, y pues me permito pues tratar, como dicen, no vengo a enseñarle el Padre Nuestro al señor cura. Entonces es una breve reflexión. El sueño de Dios está continuamente amenazado por el padre de la mentira, por aquel que busca separarnos, generando una sociedad dividida y enfrentada, una sociedad de pocos y para pocos. Estas palabras, pronunciadas por el Papa Francisco en su reciente visita a México, específicamente en Ecatepec, nos muestran la preocupación del Santo Padre por la situación que vive México y el mundo entero. La brecha cada día más grande entre ricos y pobres, lo cual, como ustedes bien saben, es fruto de un sistema injusto que no hace sino generar desigualdad. Situación que no puede ser vista sin más por quienes confesamos a Jesucristo como nuestro Señor. Ya el Papa Benedicto XVI había afirmado en la inauguración de los trabajos del quinto CELAM en Aparecida, Brasil: los pueblos latinoamericanos y caribeños tienen derecho a una vida plena, propia de los hijos de Dios, con unas condiciones más humanas, libres de las amenazas del hambre y de toda forma de violencia. Así, alentados por estas intervenciones de nuestros pastores, hoy, a 32 años de su fundación, el INDOSOC desea reafirmar ante ustedes, señores obispos, su compromiso con la tarea de evangelizar lo social, tal como reza el texto de su misión plasmada en nuestro ideario. El INDOSOC, cito, desea contribuir desde la fe viva en Cristo y con la doctrina social cristiana a la formación de la conciencia y el compromiso solidario para construir un México y un mundo más justo y más fraterno. Es en este contexto que nuestro instituto no puede abdicar como una institución de iglesia a la que el mismo Papa señala como abogada de la justicia y de los pobres, de su compromiso con los más necesitados. Por eso, cuando recientemente nuestro arzobispo cardenal Rivera Carrera, en la pasada asamblea,
nos recordó en estas mismas instalaciones que el Papa Francisco nos había dicho en su reciente visita que era necesario velar por la integridad de las personas y las estructuras sociales. Nos sentimos plenamente identificados y apoyados por él, por la Iglesia, pero aún más cuando explicó qué es velar. Y entonces nos señaló que es mantenernos alerta ante los grandes problemas actuales: la violencia, la corrupción, la pobreza, la exclusión, la cultura del descarte, el narcotráfico, la resignación, las esclavitudes modernas. Entonces, no nos quedó duda de que estamos en la dirección correcta. Y es que el INDOSOC, como una comunidad cristiana que pretende ser testiga y pregonera del Evangelio, sabe que no lo será realmente hasta que la palabra justicia no toque la realidad de muchos hermanos y hermanas que, como hemos visto, ven amenazada su dignidad y sus posibilidades de desarrollo por unas estructuras generadoras de desigualdad y de violencia. Por eso, tal como ha sido consignado en nuestro ideario, una de las primeras tareas que asume, tal como lo ha enseñado el propio Jesús y después el magisterio, es dar razón de su discipulado a través de la atención a los más pobres, haciendo vida lo que se ha llamado la opción preferencial y solidaria por los pobres, con miras a su liberación y desarrollo integral. Ya lo señalaba muy claramente el documento de Medellín: la opción preferencial por los pobres tiene como objetivo el anuncio de Cristo Salvador, que los iluminará sobre su dignidad, los ayudará en su esfuerzo de liberación de todas sus carencias y los llevará a la comunión con el Padre y los hermanos mediante la vivencia de la pobreza evangélica. Y luego, más adelante, esta opción, exigida por la realidad escandalosa de los desequilibrios económicos en América Latina, debe llevar a establecer una convivencia humana digna, fraterna, y construir una sociedad justa y libre. Así decía Medellín. Es evidente entonces que este documento del Magisterio Latinoamericano hoy nos sigue interpelando ante la situación que padecen muchos de nuestros hermanos. Ya hemos visto los porcentajes, que sufren hasta lo indecible a causa de una pobreza impuesta. Es decir, ante una condición que no ha sido elegida voluntariamente y menos aceptada desde presupuestos filosóficos o religiosos. La pobreza de la que nos habla el Magisterio Latinoamericano y la propia palabra de Dios es principalmente la generada por la injusticia. Es, por tanto, objetivamente incoherente con la situación ideal de la persona y también objetivamente incoherente contra nuestra dignidad de hijos de Dios. En este contexto, el INDOSOC ha fortalecido su convicción de que esta línea de trabajo, de reflexión, de investigación y de acción es fundamental para guiarnos en todas nuestras actividades. En el INDOSOC no olvidamos que el resumen de la predicación de Jesús se podría concentrar en estas palabras: la salvación ha llegado a los pobres, a los pecadores, según el Evangelio de Lucas, y que, tal como lo han señalado muchos exégetas, el signo de la mesianidad de Jesús está en la defensa y en el anuncio de la buena noticia a los pobres. Ustedes bien saben que el material de los evangelios sobre este particular es inmenso. Los sinópticos, por ejemplo, resaltan la compasión de Jesús como reacción solidaria ante situación de pobreza, de necesidad o de dolor humano. De tal manera que el estar cerca de los excluidos es una de las convicciones profundas de Jesús. Se constata incluso en él mismo
que presenta la opción por los pobres como el distintivo o señal de su identidad y de su misión. Por eso hemos hecho nuestro el llamado tan fuerte que ha hecho el Papa Francisco al proclamar el Jubileo de la Misericordia, y que lo ha expresado de la siguiente manera, cito: en este jubileo la Iglesia será llamada a curar aún más estas heridas, a aliviar con el óleo de la consolación, a vendarlas con la misericordia y a curarlas con la solidaridad y la debida atención. No caigamos en la indiferencia que humilla, en la habitualidad que anestesia el ánimo e impide descubrir la novedad, en el cinismo que destruye. Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de su dignidad, y sintámonos provocados a escuchar sus gritos de auxilio. Y es que no pensemos que por hablar de misericordia dejamos de lado la justicia. Ya el propio Santo Tomás de Aquino afirmaba en la Suma Teológica: la misericordia no aluna la justicia, sino que es como su plenitud. Igual que el Salmo 88, el cual de una manera admirable hace ver cómo estas dos grandes virtudes no son sino al mismo tiempo expresiones y fundamento de la acción y del ser de Dios. Dice Santo Tomás: la justicia y el derecho son el asiento de su trono. Y el Salmo 88, la misericordia y la fidelidad van delante de ti. De la misma manera que el Papa nos ha recordado que la justicia y la misericordia no son dos momentos contrastantes entre sí, sino dos dimensiones de una única realidad que se desarrolla progresivamente hasta alcanzar su ápice en la plenitud del amor. Así, con renovado interés, en el INDOSOC nos hemos propuesto que esta opción por la justicia y los pobres esté presente en cada uno de nuestros talleres y actividades formativas, entendiendo que ella exige un compromiso también en el orden intelectual, para que verdaderamente cada una de nuestras acciones sean eficaces y promuevan la generación de un pensamiento social que, en consonancia con la tradición de la doctrina social, se convierta en buena noticia para todos nuestros contemporáneos. Y es que el INDOSOC comparte también la visión de Juan Pablo II, que ante los obispos de Perú declaró que la opción por los pobres va más allá de cualquier ideología. Dice Juan Pablo II: la Iglesia quiere mantener su opción preferencial por los pobres, el imprescindible clamor por la justicia y la necesidad de solidaridad con el pobre, que no necesita hipotecarse de ideologías extrañas a la fe, como si fueran estas las que guardan el secreto de una verdadera eficacia. Recordemos que la opción por el pobre surge de las propias entrañas del Evangelio. De la misma manera que el Compendio de Doctrina Social explica cómo la Iglesia hace patente su compromiso con la justicia a través del amor a los pobres, mediante la lucha contra la desigualdad, contra la pobreza material y contra las numerosas formas de pobreza cultural, moral y religiosa. Es precisamente desde esta reflexión que el INDOSOC entiende que el no hacer suya la opción preferencial por los pobres implicaría no realizar a cabalidad el propósito último para el que fue creado: extender el reino de Dios y su justicia. En palabras de la Madre Teresa de Calcuta, el mayor pecado es la falta de amor y caridad, la tremenda indiferencia hacia el propio vecino que yace al borde de la carretera, víctima de la explotación, de la corrupción, de la miseria o de la enfermedad. Así entendemos la afirmación tajante de Benedicto XVI en Aparecida. Por eso, hoy queremos ratificar y potenciar la opción del amor preferencial por los pobres, hechas en todas las conferencias anteriores.
Así, nuestro trabajo de generar en una cultura de justicia y apoyar cualquier esfuerzo eclesial o de la sociedad civil es nuestro propósito para realmente generar un cambio en las estructuras de injusticia que no nos permiten estar en sintonía con lo que el Papa Francisco explicó en una reunión de 2014 con los líderes de movimientos populares en Roma. Decía el Papa, no se puede abordar el escándalo de la pobreza promoviendo estrategias de contención que únicamente tranquilicen y conviertan a los pobres en seres domesticados e inofensivos. Qué triste ver cuando detrás de supuestas obras altruistas se reduce al otro a la pasividad, se lo niega o peor, se esconden negocios y ambiciones personales. Jesús lo diría, hipócrita. Qué lindo es en cambio cuando vemos en movimientos a pueblos, sobre todo a sus miembros más pobres y a los jóvenes. Entonces sí se siente el viento de promesa que aviva la ilusión de un mundo mejor, que ese viento se transforme en vendaval de esperanza. Ese es mi deseo, decía el Papa Francisco. En conclusión, señores obispos, el Indosoc será cada vez más fiel a su naturaleza y al proyecto fundacional que le dio origen, cuando realmente se convierta en un instrumento, en una mediación para la transformación de una realidad generadora de pobreza e imaginación, en una realidad promotora de respeto a la dignidad humana y de la implantación de instituciones que garanticen relaciones de justicia entre todos los miembros de la sociedad. Todo esto inspirado y orientado por la doctrina social de la Iglesia y la reflexión que día a día hacemos sobre ella. Muchas gracias.